Vamos a empezar con el método de integración por partes. El método de integración por partes se basa en la siguiente fórmula. Mirad, si tengo que hacer la integral de f por g', diferencial de x, eso es igual que f por g, producto de dos funciones, menos la integral de f' por g, diferencial de x. Vosotros diréis, ¿esto qué es? Bueno, pues esto es una fórmula que ahora veremos cómo se aplica. En otros sitios, en vez de poner f y g' dentro de la integral que voy a calcular, ponen u diferencial de v. Y la fórmula se escribe así. U diferencial de v es igual que u por v, sin diferencial, menos v diferencial de u. Fijaos, esta fórmula es más fácil, la vais a entender mejor y es la que yo voy a usar. Entonces, vamos a ver cómo se aplica esto. ¿De dónde sale esa fórmula? ¿De dónde sale esa fórmula en la que hay un producto aquí? Fijaos, pues esa fórmula sale de la derivada del producto. Recordad que cuando yo quería derivar un producto de funciones f por g, la derivada del producto era derivada del primero por el segundo sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda. Entonces, despejando esto que tengo aquí, haciendo que esto pase al otro lado, me queda la fórmula de la que voy a obtener luego la integración por partes. ¿De acuerdo? Entonces, ahora lo que nos interesa es ver cómo se aplica esto de aquí. Si os fijáis, aquí hay un producto. Voy a integrar un producto. Pero ojo, ¿todos los productos de funciones se van a integrar utilizando esta fórmula? No, no. Mirad, ya hemos integrado productos de funciones y eran integrales inmediatas, por ejemplo, no se integraban con ninguna fórmula de integración por partes. Esta, por ejemplo, si os fijáis, esto es u cuadrado por u'. Y eso era una integral inmediata, donde u es el seno, pues aquí tengo u cuadrado, seno cuadrado, y a continuación tengo u', la derivada del seno es el coseno, pues la integral de u cuadrado por u' es u al cubo partido por 3 más c. Es esto. Esto ya sabíamos integrarlo. Aquí nos aparece un producto, pero no hemos tenido que utilizar ninguna fórmula de integración por partes. ¿Va? Entonces, ¿cuándo se suele utilizar la fórmula de integración por partes? Pues mirad, ejemplos típicos de integración por partes es cuando tenemos un polinomio por el seno de x o por el coseno o por la tangente o una exponencial por el coseno, etc. Entonces, vamos a empezar con un ejemplo que yo creo que os va a clarificar más que seguir dándole vueltas a esto. Mirad, vamos a integrar x por coseno de x. ¿Veis? Aquí hay un producto. Recordad cuál es la fórmula de integración por partes. La fórmula de integración por partes que hay que saberse de memoria es esta. La integral de f por g' es igual que f por g, las dos sin derivar, menos, y ahora las derivadas cambiadas, menos la integral de f' por g. Fijaos, en la integral de fuera, en la primera, está f y g', y en la segunda está f' y g. Están cambiadas, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar por aquí. Esto significa que vamos a llamar, a una la vamos a llamar función f y a la otra la vamos a llamar g'. Una va a estar sin derivar y la otra va a estar derivada. ¿Veis? Yo tengo que aplicar esto aquí. Pues voy a llamar f a la x y voy a llamar g' a la segunda, al coseno de x. A ver, es evidente, es de cajón, que tengo que llamar g' a una función que sepa integrar, de la que sepa calcular la g. Si voy a dar g' a una cosa que no sé calcular la g o que la g es muy complicada, que calcular una primitiva es muy complicado, pues este método no nos sirve. Bueno, pues como en la fórmula aparece f, que la he identificado con x, g', que es coseno de x, pero luego nos aparece f' y nos aparece g. Pues a partir de la f tenemos que calcular f', que la vamos a usar ahí. Si f de x es x, f' es 1. Y a partir de g', que es coseno de x, tengo que calcular g porque nos aparece en la fórmula. Recordad, si la derivada es el coseno, una primitiva del coseno es el seno. ¿Va? Entonces, con esto aplicamos la fórmula y tenemos que la integral de f por g', la integral de x por coseno de x es f por g
sin integrar. ¿Lo veis? Aquí no hay integral ninguna, es simplemente f por g. O sea, x por seno de x. Menos una segunda integral que aparece aquí, que es la de f' por g. La de 1 por seno de x. La integral de 1 por seno de x es la integral del seno de x y la integral del seno es menos el coseno. Con este menos de aquí delante, menos por menos, más. ¿Veis? X seno de x. Esta segunda integral ha sido muy fácil de calcular. Y ya, aplicando la fórmula de integración por partes, he conseguido integrar esto de aquí. Recordad, las claves son, esto es un producto, aquí hay un producto. Una la llamo f, la tengo que derivar, y otra la llamo g' y la tengo que integrar. Y una vez que he hecho este cuadrante, con f', g' y g, ya puedo aplicar la fórmula. Esta integral nos ha salido en un paso. Hemos tenido que aplicar la fórmula de integración por partes solo una vez. Eso no pasa siempre, ¿eh? Vamos a ver un segundo ejemplo. Mirad. Vamos a ver un segundo ejemplo. Recordad, la fórmula es f por g'. La integral de f por g', perdón, es igual que f por g menos la integral de f' por g. Cambiadas. Aquí fg' y aquí f'g. Vamos a integrar el logaritmo neperiano de x. Y vosotros diréis, pero si ahí solo hay una función, no hay un producto. Pues lo típico para integrar el logaritmo es utilizar la fórmula de integración por partes diciendo que tenemos el producto de 1 por logaritmo neperiano de x. Evidentemente, vamos a llamar f al logaritmo neperiano de x, no lo vamos a llamar g', porque entonces, si lo llamo g' y tengo que hacer la integral, estoy donde estaba. Si tengo que hacer la integral del logaritmo neperiano de x, eso es lo que quiero, ¿no? Llamo f al logaritmo neperiano de x, ¿veis? La f es esta, tengo que derivarla, su derivada es 1 partido por x, y llamo g' a 1. ¿Por qué? Pues porque es muy fácil de integrar, la integral de 1 es x. Una primitiva de 1 es x, ¿de acuerdo? Aplico la fórmula de integración por partes y será f por g, x por el logaritmo neperiano de x, menos la integral de f'g. La integral de f'g es la integral de 1 partido por x. Esto, cuando hago las cuentas, es la integral de 1 y la integral de 1 es x. ¿Veis? He aplicado la fórmula de integración por partes una vez nada más. Lo he resuelto en un paso. Ahora vamos a por el ejemplo 3. En el ejemplo 3 vamos a tener que dar dos pasos, utilizar dos veces la fórmula de integración por partes. Aquí tenéis, mirad, recordad, la integral de f por g' es igual que f por g menos la integral de f' por g. Vamos a hacer la integral de x cuadrado por el seno de x, que es una de las que os he dicho que es típica de integración por partes, es un polinomio por el seno de x, ¿va? Entonces, llamo f a x al cuadrado. Tengo que calcular f', eso es muy fácil, f' es 2x, y llamo derivada, llamo g' al seno de x. Si g' es el seno de x, pues g, que es una primitiva del seno, es menos el coseno. Recordad. Entonces ya tengo la f, la g', la f' y la g. Aplico la fórmula de integración por partes y me queda f por g, x cuadrado por menos coseno de x, menos la integral de f'g, menos la integral de 2x por menos coseno de x. Opero, esto me queda el menos fuera, aquí menos por menos más y el 2 sale fuera. Recordad, las constantes salen fuera de la integral. Y ahora he pasado a una segunda integral, que la tenéis aquí en amarillo y le he puesto un asterisco, que hay que volver, esta no es inmediata. ¿Veis? Aquí tengo otra vez un producto. Otra vez tengo que integrar por partes. Voy a hacer por partes, por la misma fórmula de antes, esta segunda integral y su resultado lo voy a sustituir. Cuando la tenga calculada lo sustituyo aquí. Mirad. Voy a hacer este segundo paso, que es esta segunda integral. De nuevo, por partes la voy a hacer aquí en rojo. Y su resultado, repito, lo voy a sustituir cuando lo tenga ahí. Mirad. Ahora, ¿a quién voy a llamar f? Pues llamo f a la x, a la primera. f' es 1, es muy fácil. Y al coseno de x lo llamo g'. Es muy fácil de integrar, muy fácil buscar una primitiva del coseno es el seno. Para hacer esta segunda integral,
pues hay que hacer f por g, ahora x por seno de x, menos la integral de 1 de f' por g. La integral de f' por g es 1 por el seno de x, esto es la integral, 1 por el seno de x es el seno, la integral del seno es menos el coseno, ¿veis? X seno de x, menos fuera, la integral de esto es otro menos el coseno, y me queda menos por menos más. Esto es x seno de x más coseno de x. Recordad que esto es el segundo paso. Una vez calculado lo tengo que sustituir en la expresión que me había salido en el primer paso. Con lo cual, la integral de partida, la integral que yo quería calcular al principio es la integral de x cuadrado seno de x es esto de aquí, ¿veis? Menos x cuadrado coseno de x, aquí está, más 2 veces esta segunda integral que he calculado aparte. ¿Veis? Más 2 veces esto que me ha salido aquí, x seno de x más coseno de x. Más c, al final cuando se termina la integral indefinida se pone una constante. ¿Veis? ¿Cómo he hecho este ejercicio? En 2 pasos. Vamos a ver otro ejemplo de la fórmula de integración por partes. Recordad, la fórmula de integración por partes se aplica a productos, no a todos los productos, pero se aplica a muchos productos, y es la integral de f por g' es igual a f por g menos f' g. Entonces, cuando me dan aquí una integral de un producto, tengo que identificar, a una la tengo que llamar f y a la otra la tengo que llamar g'. A la que llame g', tiene que ser fácil de integrar para poder calcular fácilmente la g. Aquí voy a llamar g' a x cuadrado porque es mucho más fácil de integrar, de buscarle una primitiva, que al logaritmo neperiano. Entonces, llamo f al logaritmo neperiano, f' es 1 partido por x, llamo g', llamo derivada a x cuadrado, una primitiva de x cuadrado es x al cubo partido por 3 y aplico la fórmula de integración por partes. F por g, x al cubo partido por 3 por el logaritmo neperiano de x, menos la integral de f'g. Y la integral de f'g es la integral de 1 partido por x al cubo partido por 3. Mirad, esta x del denominador me va a quitar una de aquí arriba, con lo cual esta parte que está fuera de la integral no me tengo que preocupar y lo que me queda dentro de la integral es simplemente x al cuadrado. Repito, tacho una x de aquí con esa de ahí, x al cuadrado partido por 3. Para hacer esta integral ya no tengo que recurrir al método de integración por partes. Esa integral es inmediata, es muy fácil. 1/3 sale fuera, ¿lo veis? Aquí tengo la primera parte, f por g. Cuando voy a poner la integral, 1/3 sale fuera y es la integral de x al cuadrado, que es x al cubo partido por 3 más c. Operando un poco, pues me queda que la integral que me habían dado, aplicando solo una vez, en un paso, el método de la fórmula de integración por partes es x al cubo, logaritmo neperiano de x partido por 3, menos x al cubo partido por 9 más c. Ahora vamos a por un quinto ejemplo, en el que va a pasar una cosa que tenéis que conocer. Os lo explico y vamos a hacerlo y luego vemos a qué me refiero. Mirad. Voy a hacer la integral de e elevado a x por el seno de x. Una tiene que ser la f y otra tiene que ser g'. Vamos a llamar f al seno de x, su derivada es el coseno, y vamos a llamar g' a la exponencial. ¿Cómo se integra la exponencial? Pues la integral de la exponencial, una primitiva de la exponencial es ella misma. Es muy fácil, por eso la he llamado g' a esta. Entonces, aplicando la fórmula de integración por partes, me queda f por g, e elevado a x por el seno de x, menos la integral de f' por g, la integral de e elevado a x por coseno de x. Mirad, en el primer paso, la primera vez que he aplicado la integración por partes, me vuelve a salir aquí detrás, una integral que tengo que volver a resolver por partes. La pongo aquí aparte, la hago en rojo y cuando termine sustituyo aquí el resultado. Para hacer esta segunda integral por partes, pues vuelvo a llamar f al coseno de x, su derivada es menos el seno, llamo g' ahora a la exponencial, con lo cual g, una primitiva, es también la exponencial,
aplico una segunda vez la fórmula de integración por partes, me queda f por g, e elevado a x por coseno de x, menos la integral de f' por g. ¿Veis? Menos la integral de menos seno por e elevado a x. Este menos con este menos se me va a convertir en un más. Y de nuevo me aparece una integral que es un producto. E elevado a x por el seno de x. Si hubiese sido capaz de resolver esto, lo sustituiría aquí y ya está. Pero mirad lo que pasa. Me acaba de salir la integral de partida. O sea, yo estoy intentando calcular esta integral y en el segundo paso me vuelve a salir esa misma integral. O sea, estoy en un ciclo, ¿lo veis? Estoy en un bucle. Si sigo calculando esto, si ahora aplico una tercera vez la fórmula de integración por partes, voy a volver aquí. Ya estás dando vueltas todo el rato. Entonces, ¿qué hago? Me vengo aquí, hemos dicho que esto lo tenía que sustituir aquí. ¿Veis? Esto que me ha salido al hacer la integral del asterisco lo tengo que poner ahí. Lo pongo y tengo que esa integral es igual a esto, e elevado a x por el seno de x, menos, y aquí en el corchete pongo esto de aquí, que es elevado a x coseno de x, más esta integral que vuelvo a repetir, es la misma integral de partida. ¿Va? Bueno, pues haciendo cuentas, en el paréntesis me queda esta integral es igual a e elevado a x seno de x menos elevado a x coseno de x menos la integral de partida. Como lo que voy a hacer es pasar esto aquí, si a esto lo llamo y y a esto lo llamo y, cuando esto que está restando lo pase aquí, tengo 2i. ¿Veis? Tengo 2i igual a esto, esta parte de aquí. ¿Qué es 2i? Dos veces esa integral. Dos veces la integral de partida es esto. Como yo lo que quiero calcular es esto, lo único que tengo que hacer es el 2. Quiero calcular la i. ¿Veis? ¿Qué es esto? Lo tengo que hacer, este 2 que va multiplicando, lo paso al otro lado dividiendo y ya tengo calculada la integral. ¿Veis lo que ha pasado? Me ha vuelto a salir la integral primera que yo tenía. En vez de seguir en un bucle, seguir repitiendo las mismas cuentas, lo que hago es que la paso aquí y despejo.